Imagina que todo lo que creías conocer sobre tu vida, sobre las personas que amas, está basado en una mentira. ¿Qué harías si todo se derrumbara ante ti? Si tu mundo entero cambiara en una fracción de segundo, dejando atrás un rastro de secretos oscuros y peligrosos. Hoy te traemos una historia que va más allá de lo que podrías imaginar. Una trama de misterio, traición y un futuro incierto. Lo que parecía una simple relación se transforma en una pesadilla de supervivencia. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de la mentira? ¿Te atreverías a seguir el rastro de la oscuridad, aunque eso signifique arriesgarlo todo? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia impactante. Gabriel Santamaría tenía la vida que muchos envidiarían. A los 32 años, había logrado construir un imperio en el mundo de los negocios. Propietario de una agencia de publicidad de renombre, su nombre era sinónimo de éxito, pero de alguna manera, ese éxito no parecía tan satisfactorio cuando se encontraba en casa, con Valeria a su lado. Valeria Márquez, su novia de 3 años, era el sol que iluminaba sus días. Bella, carismática y con una sonrisa que podía derretir el hielo más frío, parecía la mujer perfecta, pero últimamente algo había cambiado en ella. Algo sutil, pero alarmante, que Gabriel no podía ignorar. Cada vez que Gabriel la miraba, veía algo diferente en sus ojos. Había una distancia que antes no existía. La calidez que solía recibir al regresar a casa se había transformado en indiferencia, casi como si estuviera allí, pero no realmente. Las conversaciones habían comenzado a volverse breves, y las respuestas que antes fluían de forma natural, ahora eran evasivas. Cada vez que le preguntaba cómo había sido su día, Valeria encontraba una excusa para no entrar en detalles. «Trabajo, ya sabes cómo es», solía decir. Lo peor de todo era la extraña desaparición de sus llamadas. Antes, Valeria siempre estaba disponible, pero ahora las llamadas se reducían a unos minutos y en ocasiones ni siquiera podía alcanzarla. «Estoy ocupada, Gabriel. Te llamo luego», decía en un tono que ya no tenía la calidez de antes. Algo no encajaba, y Gabriel lo sabía. La situación empeoró después de una fiesta, a la que Valeria asistió por invitación de unos amigos. Gabriel, que había tenido que quedarse trabajando hasta tarde, intentó llamarla al final de la noche. Lo que parecía una simple llamada para asegurarse de que llegara bien a casa, pronto se convirtió en una discusión tensa. Valeria, con tono cortante, le pidió que dejara de llamarla cuando no estaba con él. «Estás siendo demasiado controlador», le había gritado, algo que no solía hacer. Su voz, normalmente suave y dulce, había sonado áspera y distante. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, dándole vueltas a la idea de que algo no estaba bien. ¿Pero qué podría ser? Era su trabajo, que la tenía más ocupada que nunca. ¿Era algún problema personal que no quería compartir? ¿O acaso había alguien más? La idea de que Valeria le estuviera ocultando algo lo perturbaba profundamente, pero la idea de confrontarla directamente le resultaba aún más aterradora. A la mañana siguiente, decidió que no podía dejar que las dudas lo consumieran más. Necesitaba respuestas. Y aunque no quería admitirlo, la paranoia comenzaba a apoderarse de él. Sus amigos, aquellos con los que solía compartir tantas cosas, ya no eran ajenos a la tensión que había surgido entre él y Valeria. «¿Seguro que no está con otro tipo?», le había preguntado Ricardo, uno de sus amigos más cercanos, en una de sus cenas. Habían hablado de todo un poco, pero en algún momento, Ricardo había lanzado la pregunta con esa clase de tono sarcástico que solo los amigos cercanos pueden permitirse. Gabriel, aunque se había reído para disimular, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Esa pregunta no lo dejaba tranquilo. Por supuesto que pensó en todo tipo de explicaciones racionales. Tal vez Valeria estaba pasando por un periodo difícil y solo no sabía cómo compartirlo. Pero había algo en su comportamiento que no podía ignorar. El sentimiento persistente de que algo se estaba gestando detrás de la fachada perfecta que había construido su relación. Esa tarde, cuando Valeria le dijo que se iría a pasar el fin de semana a un hotel de lujo, todo cambió. A primera vista, la excusa sonaba plausible. Un fin de semana sola para desconectar, descansar de las presiones cotidianas. Pero algo en su tono, en la rapidez con la que aceptó el plan, hizo que algo en Gabriel se encendiera.
¿Dónde se había ido la mujer que siempre prefería pasar tiempo con él, que insistía en que nunca necesitaría espacio para estar sola? Gabriel sintió una punzada en el estómago. El sentimiento de que algo no estaba bien volvió con más fuerza. No podía dejar que la duda lo devorara. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Había llegado el momento de actuar. La pregunta que lo atormentaba ya no se podía ignorar. ¿Qué estaba haciendo realmente Valeria? Fue entonces cuando Gabriel decidió que la única manera de descubrir la verdad era ir tras ella. Si realmente quería saber lo que estaba ocurriendo, tendría que hacerlo por sus propios medios. Y como buen estratega, pensó en su plan. Lo más seguro sería seguirla. Si no le encontraba con otro hombre, al menos podría confirmar si sus sospechas estaban equivocadas, o si, como temía, la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Esa misma noche, después de un tenso y breve intercambio con Valeria sobre su plan de irse, Gabriel le aseguró que estaría bien, que confiaría en su espacio, pero dentro de él, la desconfianza había echado raíces, y aunque no sabía exactamente qué descubriría, se sentía incapaz de quedarse con los brazos cruzados. La incógnita ahora era, ¿qué haría cuando llegara a descubrir la verdad? Gabriel no podía dejar de pensar en lo que le había dicho Valeria esa tarde. Este fin de semana me voy a un hotel a descansar, Gabriel. Necesito tiempo para mí, para estar sola. Algo en su tono, en la forma en que desvió la mirada, le hizo sentir que había algo detrás de esas palabras que no le estaba contando. No era la primera vez que Valeria actuaba de manera extraña, pero esa tarde, el aire pesado de dudas y sospechas que rondaba en su mente parecía haber alcanzado su punto de ebullición. Durante los últimos días, había notado cómo Valeria comenzaba a alejarse. Ya no le contaba de su día como antes, y las llamadas se hacían cada vez más cortas, siempre con excusas. Cuando no estaba trabajando, parecía estar ocupada con algo o alguien, pero nunca decía con quién. Al principio, Gabriel había intentado racionalizar las cosas. Tal vez tiene más trabajo, tal vez solo necesita espacio. Pero esas explicaciones se desvanecieron rápidamente cuando sus amigos, con sus bromas y miradas cómplices, comenzaron a insinuarle que Valeria podría estar con otro hombre. Aquello lo había trastornado, porque aunque no quería creerlo, una parte de él sabía que algo no cuadraba. Esa tarde, cuando Valeria le dijo que se iba sola al hotel, su intuición no pudo dejar de alarmarse. Un fin de semana sola en un hotel de lujo, en una ciudad cercana, con la excusa de descansar y recargar energías. Gabriel sabía que algo no encajaba. La idea de que estuviera con alguien más se instaló como un veneno en su mente y no podía dejarla escapar. A esa altura, ya no se trataba de simples sospechas. Había algo más profundo, algo más oscuro que le impulsaba a hacer algo que nunca imaginó: seguirla. Gabriel no era un hombre celoso por naturaleza, pero la ansiedad y la incertidumbre lo estaban devorando. No podía permitir que el misterio se siguiera acumulando. Necesitaba respuestas. Esa noche, antes de dormir, tomó una decisión radical. Estaba dispuesto a infiltrarse en el hotel, a entrar sin ser visto y descubrir, con sus propios ojos, si Valeria le estaba mintiendo. Si ella realmente estaba con otro hombre o si algo mucho más grave estaba ocurriendo. Gabriel no era un novato en estos temas. Aunque su vida profesional se basaba en ser un exitoso empresario, su familia, aunque respetable y adinerada, siempre había estado llena de secretos. Había aprendido desde joven a leer a las personas, a anticipar sus movimientos y a observar sin ser observado. A lo largo de los años, había desarrollado una habilidad que le permitía acceder a lugares y situaciones que muchos considerarían imposibles. Pero eso no significaba que no estuviera nervioso. Nunca había tenido que hacerlo por razones personales. Le habló a Ricardo Fuentes, su viejo amigo y compañero de confianza desde la universidad, un hombre con el que había compartido muchos momentos de su vida. Ricardo, un tipo rudo, con una sonrisa franca pero mirada afilada, trabajaba en el área de mantenimiento del hotel donde Valeria se hospedaría. Desde hacía tiempo, le había hablado de las instalaciones de lujo y sus secretos más oscuros. Conocía a todos los empleados, las rutas de escape y, lo más importante, cómo evitar ser detectado en un lugar que parecía tener más cámaras de vigilancia que un centro de operaciones gubernamental. Ricardo, necesito tu ayuda.
Gabriel lo llamó a altas horas de la noche, su voz grave y ansiosa. «Necesito que me consigas un uniforme de camarero y acceso temporal al hotel. Voy a entrar ahí como si fuera uno más del personal». Al principio, Ricardo pensó que estaba bromeando. Gabriel, tan exitoso y siempre impecablemente vestido, en un uniforme de camarero. Pero tras escuchar la intensidad en la voz de su amigo, comprendió que no estaba jugando. Y aunque al principio pensó que estaba cruzando una línea peligrosa, aceptó ayudarlo. Si alguien sabía cómo pasar desapercibido, era Ricardo. «De acuerdo, Gabriel. Lo que sea, pero no sé qué tipo de problemas te estás metiendo», respondió Ricardo con una mezcla de preocupación y curiosidad. El plan era simple, aunque arriesgado. Gabriel se vestiría con un uniforme de camarero, que Ricardo le conseguiría, y se infiltraría en el hotel como parte del servicio. La suite donde Valeria se hospedaba era de las más exclusivas, así que la idea era llevarle un pedido de servicio a la habitación y en el proceso descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar. Estaba decidido a encontrar respuestas, a cualquier costo. La madrugada llegó con la misma sensación de tensión que lo había acompañado todo el día. Gabriel no pudo dormir. Estaba nervioso, no por el riesgo físico, sino por lo que podría encontrar al final de todo esto. ¿Estaba Valeria realmente con otro hombre? ¿O estaba involucrada en algo mucho más peligroso? Las preguntas daban vueltas en su cabeza como fantasmas inquietos, sin descanso. A las 8:00 am, Gabriel ya estaba listo. En su rostro, la mezcla de determinación y ansiedad era evidente. Su traje oscuro y el cabello cuidadosamente arreglado contrastaban con el uniforme de camarero que Ricardo le había conseguido. La chaqueta negra, los pantalones ajustados y el delantal blanco lo hacían parecer parte del personal del hotel. Sin embargo, la presión en su pecho no le permitía relajarse. Cuando llegó al hotel, el lujoso edificio de cristal y acero parecía una fortaleza. Sin embargo, Gabriel sabía que la mayoría de los empleados no prestaban atención a los detalles. Podría moverse por los pasillos sin ser detectado. El verdadero desafío sería acercarse lo suficiente a la habitación de Valeria sin levantar sospechas. Ricardo lo recibió en la parte trasera del hotel, dándole instrucciones precisas sobre cómo moverse por el lugar y qué rutas tomar para evitar las cámaras de seguridad. Con un nudo en el estómago, Gabriel asintió, agradecido pero consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. A medida que caminaba por los pasillos, con la bandeja de servicio en la mano, cada paso lo acercaba más a la habitación donde Valeria se encontraba. La adrenalina recorría su cuerpo, mientras su mente, llena de incertidumbres, luchaba por mantenerse concentrada. Sabía que no había vuelta atrás. Sin embargo, lo que Gabriel no sabía era que en esa habitación, en ese preciso momento, la verdad estaba esperando ser revelada, y lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. El hotel era imponente, un edificio de arquitectura moderna que se alzaba sobre la ciudad como un gigante de cristal. Gabriel, disfrazado con un uniforme de camarero, caminaba por los pasillos con el corazón acelerado, el rostro impasible, pero sus pensamientos estaban en un torbellino de ansiedad. Cada paso lo acercaba más a la verdad, a la respuesta que tanto temía encontrar. La sospecha había comenzado como una chispa de duda, pero ahora se había convertido en una hoguera de incertidumbre que lo consumía. Había algo en el aire, algo palpable, cuando entró al hotel. A pesar de la lujosa decoración, con mármoles relucientes y luces tenues que creaban una atmósfera sofisticada, Gabriel no podía dejar de sentir que estaba caminando sobre un suelo inestable, como si el propio hotel fuera conde algo más de lo que aparentaba. Cada espejo, cada cuadro en las paredes, parecía observarlo de una manera desconcertante, como si supieran que algo estaba por suceder, que había alguien entre ellos que no pertenecía al lugar. Ricardo lo había dejado en la entrada del hotel, con la promesa de no aparecer hasta el momento adecuado. Gabriel debía moverse con cautela. Mientras el resto del personal se dedicaba a sus tareas, él se escabulló entre las sombras del hotel, asegurándose de que nadie lo viera. La habitación que Valeria había reservado estaba en el último piso, en la zona más privada y protegida del edificio. Solo unos pocos privilegiados tenían acceso a esa área, y Gabriel era uno de ellos ahora, gracias a la ayuda de su amigo. Cuando llegó frente a la puerta de la suite 1204,
Sintió como si todo su cuerpo se tensara. Una parte de él deseaba no entrar, deseaba haber tomado otro camino, pero la otra, la que lo impulsaba a buscar la verdad a toda costa, lo empujaba hacia adelante. Respiró profundamente y tocó la puerta con una mano temblorosa, pero tratando de mantener la compostura. La puerta se abrió con lentitud. Valeria apareció en el umbral, visiblemente nerviosa. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de confianza, ahora estaban vacíos, perdidos en alguna parte desconocida. Su sonrisa fue forzada, una sonrisa que Gabriel había visto antes, pero nunca en estas circunstancias. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver cómo la mujer que había conocido, la que creía que amaba, parecía estar bajo alguna especie de hechizo o presión invisible. «¿Hola?», dijo Valeria, con la voz apenas audible. «¿Qué es esto?». Gabriel no pudo evitar notar cómo su respiración se aceleró al ver su expresión, una mezcla entre sorpresa y cautela. Ella estaba nerviosa, mucho más de lo que debería. En ese momento, Gabriel entendió que no solo había algo raro en la situación, sino que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. «He traído el servicio a la habitación», dijo Gabriel, sin saber si debía continuar con la farsa o revelar de una vez sus sospechas. Pero algo dentro de él lo instó a mantener la calma y seguir adelante. No era el momento para confrontarla. Aún no. Valeria lo miró con una ligera fruncida en el ceño, como si estuviera evaluando si debía dejarlo pasar. Finalmente, hizo un gesto con la mano, invitándolo a entrar. «Claro, deja la bandeja sobre la mesa», respondió, mientras retrocedía un paso, dándole espacio. Gabriel entró en la habitación, observando con atención cada detalle. Era elegante, decorada con tonos oscuros y muebles de lujo, pero algo no cuadraba. La habitación estaba demasiado tranquila. No había rastros de la vida cotidiana, de las pequeñas pertenencias personales que una mujer como Valeria solía llevar consigo. No había perfumes en el aire, ni una maleta abierta, ni ropa esparcida. Todo estaba impecablemente ordenado, como si se hubiera preparado para alguien más, o para ocultar algo. Al dejar la bandeja sobre la mesa, Gabriel se permitió dar un vistazo a la habitación. No era un vistazo furtivo, sino uno calculado, observando cada rincón, cada objeto que pudiera revelar algo más. Algo llamó su atención en el rincón más alejado de la habitación, cerca de una ventana grande. Una maleta abierta, pero no cualquier maleta. Estaba abierta de manera desordenada, como si alguien la hubiera cerrado a la prisa. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él lo hizo reaccionar, y por un momento olvidó que debía ser discreto. «Valeria, ¿quién más está aquí?», preguntó Gabriel, con voz baja pero firme, intentando controlar la creciente incomodidad que se formaba en su pecho. Ella se acercó rápidamente, colocando una mano sobre la maleta abierta para cubrirla, como si intentara ocultar algo. Su rostro, que antes parecía relajado, ahora estaba tenso, sus labios ligeramente temblorosos. Gabriel podía notar cómo el aire a su alrededor se volvía denso, como si de repente todo estuviera bajo una presión invisible. «No hay nadie más, Gabriel», respondió ella, y su tono era demasiado frío, demasiado distante. Su mirada evitaba la de él. Pero Gabriel no se dejó engañar. Había algo en su actitud, en su lenguaje corporal, que delataba una mentira. Se acercó a la maleta y, sin pedir permiso, la abrió un poco más. Dentro, vio lo que no esperaba: fajos de billetes cuidadosamente apilados. No era dinero para una simple escapatoria de fin de semana. Era una cantidad impresionante, más de lo que alguien normal necesitaría para un viaje. De repente, algo más llamó su atención. Unos documentos enrollados, con un sello visible, y un pasaporte con un nombre que no era el de Valeria. El pasaporte estaba claramente falsificado, con una foto de ella, pero con otro apellido, otra identidad. Su corazón dio un vuelco, y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. No podía creer lo que veía, pero no podía ignorarlo. Estaba mirando una verdad que no había querido aceptar. «¿Qué es esto, Valeria?», susurró Gabriel, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Valeria, ahora con una expresión completamente diferente, se acercó lentamente y con la mirada fija en él, dijo en voz baja, casi como un susurro:
Tienes que irte, Gabriel. Ya, no te metas más en esto. Su voz ya no tenía dulzura, ni amor. Solo había una fría amenaza que flotaba en el aire. Gabriel entendió en ese momento que había dado un paso demasiado lejos. La realidad, la verdad que siempre había temido, se estaba desmoronando frente a él, y no podía volver atrás. Pero antes de poder reaccionar, Valeria lo miró una vez más, con una mezcla de tristeza y resignación. La situación había cambiado radicalmente, y Gabriel aún no sabía qué hacer con esa verdad que acababa de descubrir. El ambiente en la habitación seguía siendo incómodamente tenso, y Gabriel no podía dejar de sentir que algo estaba mal. La mirada de Valeria, que al principio había intentado disimular su nerviosismo, se volvía cada vez más ansiosa. Algo en su actitud le decía que no era solo la presencia de Gabriel lo que la inquietaba, sino algo mucho más profundo. Quizás, de alguna manera, ella ya sabía que él sospechaba, que algo dentro de él lo había impulsado a estar allí, no solo como un camarero, sino como un hombre buscando respuestas. Gabriel se permitió un instante de observación mientras Valeria se apartaba de la mesa donde había colocado la bandeja. Miró a su alrededor con más detenimiento. El mobiliario era lujoso, pero impersonal, cuidadosamente seleccionado para dar la impresión de riqueza sin demasiado alarde. Sin embargo, la falta de vida en la habitación, la ausencia de detalles personales, era desconcertante. No había fotos, no había recuerdos visibles, ni siquiera una prenda de ropa sobre el sillón o la cama. Todo parecía perfectamente organizado, como si alguien hubiera querido crear un espacio vacío, un espacio sin historia. En ese preciso momento, algo captó su atención. En un rincón oscuro, cerca de la ventana, se encontraba una maleta abierta. Parecía estar cuidadosamente organizada, como si alguien la hubiera empacado para un viaje. No era una maleta común. Era una de esas elegantes maletas de viaje que solo una persona con recursos podría poseer, de diseño caro y con acabados finos. Gabriel se acercó disimuladamente mientras Valeria se alejaba para hablar por teléfono, y al asomarse hacia el interior de la maleta, vio algo que lo hizo detenerse por un momento, su corazón dando un salto en su pecho. Fajos de billetes. No eran pocos. Eran montones de dinero, apilados sin cuidado, tal vez preparados para ser transportados. Algo no cuadraba. Gabriel respiró con dificultad mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Billetes, tantos como para no ser simplemente un capricho de alguien que había venido a relajarse a un hotel de lujo. No, esto era más que eso. Esto no podía ser casualidad. El instinto de Gabriel lo empujó a seguir buscando. Abrió la maleta con más cautela, y dentro encontró más de lo que esperaba. Documentos dispersos, algunos claramente falsificados, con nombres que no pertenecían a Valeria, pero que parecían tener un aire de autenticidad en sus detalles. Pasaportes, identidades, papeles que pertenecían a otra vida, a otro lugar, a alguien diferente. Cada objeto que tocaba aumentaba la incertidumbre. ¿Quién era realmente Valeria? La mujer con la que había estado en una relación durante los últimos 3 años, la mujer a la que había creído conocer, ahora parecía más distante que nunca, como si perteneciera a un mundo completamente diferente al suyo. En ese momento, Valeria volvió, colgando el teléfono de forma abrupta y dándole a Gabriel una mirada que parecía haberlo visto a través de él. Algo había cambiado en su rostro, un cambio sutil pero muy real. Gabriel levantó la mirada, encontrando los ojos de Valeria, que ya no reflejaban la calidez que solían mostrarle, sino una dureza inexplicable. «¿Qué haces tocando mis cosas?» Su voz, antes suave, ahora era tensa, casi acusatoria. No era una simple pregunta, era una advertencia. Su actitud había cambiado por completo en cuestión de segundos. Gabriel, sintiendo que había tocado algo peligroso, intentó disimular, pero algo dentro de él lo empujaba a confrontarla. Estaba cansado de las mentiras, cansado de las respuestas evasivas, cansado de ser el tonto en esta historia. Necesitaba saber la verdad. «¿Quién eres realmente, Valeria?», preguntó, su voz grave, sin más rodeos. Su corazón latía con fuerza, pero la necesidad de respuestas le daba el coraje que necesitaba. «¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Quiénes son esas personas?». Valeria lo miró un largo momento. Sus ojos se suavizaron por un instante,
como si estuviera considerando si debía decirle la verdad o no. Gabriel esperaba una mentira más, pero lo que ocurrió a continuación fue mucho más aterrador. La mujer que había conocido durante tantos años, la mujer que había creído su compañera, se derrumbó de alguna manera, y Gabriel pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y desesperación. «No es lo que parece, Gabriel», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No soy quien tú crees». Gabriel frunció el ceño, confundido y alarmado. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba intentando ocultar? Valeria caminó lentamente hacia la ventana, y Gabriel, incapaz de mover un músculo, la observó mientras ella luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Hace años, cuando nos conocimos, estaba huyendo. Sus palabras eran entrecortadas, pero una vez que las dijo, parecía que una puerta se había abierto, y todo comenzó a encajar, aunque de una manera que él nunca imaginó. He estado cambiando mi identidad constantemente, escapando de personas que no tienen piedad. Gabriel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Escapando de qué? ¿De quién? Cada parte de su ser quería negar lo que escuchaba, pero la realidad se estaba formando frente a él de una manera que ya no podía ignorar. Las piezas comenzaban a encajar de forma inquietante, y la verdad era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. «¿Qué estás diciendo?», susurró Gabriel. La incredulidad se apoderaba de él. Valeria se giró, sus ojos fijos en los de él, como si estuviera pidiendo perdón sin decir una sola palabra más. «Esa maleta, esos documentos, todo eso, es parte de mi última huida, Gabriel. Estoy a punto de desaparecer nuevamente, y tú no puedes detenerme». En ese momento, Gabriel entendió que todo lo que había creído sobre su vida, sobre su relación, estaba a punto de desmoronarse. Lo peor era que no sabía si lo que Valeria decía era la verdad, o si, en realidad, era parte de una historia aún más aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, algo cambió en la atmósfera. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa, interrumpiendo la tensión que había invadido la habitación. Ambos miraron el dispositivo, y fue entonces cuando las palabras en la pantalla los paralizaron. «Sabemos que estás con ella. No te metas donde no debes». Gabriel sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si alguien hubiera arrojado una sombra oscura sobre la habitación. La verdad que Valeria acababa de confesar no solo los estaba arrastrando a una red de mentiras, sino que los había puesto directamente en la mira de quienes, aparentemente, estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantener esos secretos enterrados. La habitación ya no se sentía segura. Gabriel no podía entender en qué se había metido, pero una cosa estaba clara. Estaba atrapado en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y Valeria no era la mujer que él había creído. Valeria permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en Gabriel con una mezcla de desesperación y resolución. No dijo nada de inmediato, pero la tensión en la habitación era palpable, como si el aire se hubiera espeso, cargado de una verdad no dicha que parecía colarse por cada rincón. Gabriel, a pesar de su creciente ansiedad, no apartó la mirada de ella. Sus sospechas, que hasta hacía poco parecían ser solo una nube de dudas, ahora se estaban convirtiendo en una tormenta de certezas. Finalmente, Valeria dio un paso hacia atrás y se apoyó en el marco de la puerta, como si necesitara un respiro. Su rostro, que antes mostraba el reflejo de una mujer enamorada, ahora parecía marcado por el peso de una historia que ella había ocultado por años. «No sé si te va a gustar lo que voy a decirte». Su voz, aunque tranquila, tenía un tono de cansancio profundo. «Pero no tengo opción. Ya no puedo seguir mintiendo». Gabriel no sabía qué esperar. La maleta con dinero, los documentos falsificados, las identidades ocultas, todas esas piezas comenzaban a encajar en una imagen que ya no le gustaba. Se sentó en el borde de la cama, sin apartar la mirada de Valeria, esperando ansiosamente la verdad que ya sabía que no le iba a gustar. Valeria respiró hondo antes de hablar. Sus ojos bajaron al suelo como si las palabras que estaba a punto de decirle a Gabriel le costaran un esfuerzo monumental. «No soy quien crees que soy, Gabriel». Sus palabras, aunque suaves, fueron como un golpe directo al estómago de él. «Mi nombre no es Valeria Márquez, y la vida que te he mostrado no es la que realmente llevo». Gabriel no podía creer lo que oía. El mundo que conocía, las bases de su relación,
comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser esto real? ¿Qué estaba ocultando ella? Su mente comenzó a girar, buscando alguna explicación que pudiera encajar en este rompecabezas. Mi verdadero nombre es Elena Rodríguez. Valeria, o mejor dicho, Elena, levantó la mirada, fijándola intensamente en los ojos de Gabriel. Y llevo años huyendo de mi pasado, de las personas que buscan darme casa, de la vida que dejé atrás. Las palabras de Elena le daban vueltas en la cabeza. Gabriel intentaba comprender, pero todo parecía una neblina. No podía procesar completamente lo que estaba escuchando, pero una parte de él ya intuía que la mentira que había estado viviendo con ella era mucho más compleja, mucho más peligrosa, de lo que jamás habría imaginado. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo esto? Gabriel no podía dejar de preguntarse cómo había llegado hasta aquí, cómo todo lo que había vivido con ella había sido una fachada. ¿Era todo falso? ¿El amor que compartieron? ¿Todo había sido una mentira? Elena lo miró, sin poder ocultar una pizca de dolor en su rostro. Ella sabía que sus palabras no solo destruyeron la imagen que él tenía de ella, sino también cualquier esperanza de una vida compartida. No había vuelta atrás. Porque no quería que me encontraras, Gabriel. Su voz se quebró, pero no de arrepentimiento, sino de desesperación. Si me hubieras conocido como realmente soy, habrías tenido que involucrarte en una vida que nunca has querido. No quería que te arrastrara a todo esto. No quería que supieras la verdad. Gabriel se levantó de la cama, caminando de un lado a otro, procesando la información. Su mente estaba a punto de estallar, pero en el fondo algo dentro de él le decía que había algo más, algo mucho más grande que todo esto. Las palabras de Elena no coincidían con la imagen de mujer frágil e inocente que él había creído conocer. Había algo más oscuro, algo peligroso, escondido bajo esa fachada. ¿Quién te persigue? ¿Qué clase de vida llevas?, preguntó Gabriel, su voz tensa. Elena se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad, como si buscara en el horizonte una salida a esa conversación, como si pensara que la respuesta podría desaparecer si miraba lo suficientemente lejos. Gabriel la observó en silencio, esperando su respuesta. La vida que dejé atrás no es algo de lo que puedas comprender, Gabriel, susurró. Hace años tomé una decisión equivocada, y desde entonces he vivido en las sombras. Elena se dio la vuelta, mirando a Gabriel con ojos llenos de una mezcla de desesperación y miedo. La gente que me persigue no es cualquier tipo de amenaza, Gabriel. Son personas poderosas, y ellos siempre encuentran a quien buscan. Gabriel frunció el ceño, sin poder entender del todo. ¿Qué quería decir con personas poderosas? ¿Qué clase de secretos había estado ocultando ella? O mejor dicho, Elena. Antes de que pudiera formular más preguntas, algo hizo que su piel se erizara. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Gabriel lo sacó rápidamente, sin apartar la vista de Elena. El mensaje que apareció en la pantalla le quitó el aliento. Era de un número desconocido. Sabemos que estás con ella. No te metas donde no debes. El mensaje lo golpeó como un mazazo, pero lo que ocurrió a continuación lo dejó completamente paralizado. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió el aire denso de la habitación. Gabriel y Elena se miraron, sus ojos llenos de pánico, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Tenemos que salir de aquí, ahora. Elena dijo con voz urgente, casi sin respirar. Se acercó a Gabriel con paso rápido, agarrándolo por el brazo y empujándolo hacia la puerta. Gabriel no tuvo tiempo de reaccionar. Sin una palabra más, Elena lo condujo fuera de la habitación con rapidez. El sonido de los pasos en el pasillo y el murmullo de las voces que venían de algún lugar cercano hacían que su corazón latiera aún más rápido. No sabía qué estaba sucediendo, pero el pavor en los ojos de Elena le decía que era demasiado tarde para volver atrás. Elena permaneció en silencio, mirando por la ventana, como si las luces de la ciudad pudieran darle las respuestas que no podía encontrar en Gabriel. Gabriel, por su parte, no dejaba de observarla. La veía con otros ojos ahora, buscando en sus gestos una pista, un indicio de lo que realmente estaba pasando. Lo que le había dicho no tenía sentido por completo. ¿Cómo podía una mujer tan cercana, tan llena de vida y tan aparentemente inofensiva, esconder tantos secretos?
Cada palabra que había pronunciado parecía ser una pieza de un rompecabezas más grande y aterrador, un rompecabezas que él nunca había esperado encontrar. «¿Qué quieres decir con huyendo?», preguntó Gabriel, su voz un poco más suave, pero llena de desconfianza. Estaba claro que algo había cambiado en su relación, pero aún no podía comprender completamente qué era lo que le estaba ocultando. La duda, esa sombra que había empezado a rondar su mente desde que comenzó a notar las extrañas actitudes de Elena, lo estaba consumiendo. Elena dio un paso atrás, cruzando los brazos frente a su pecho, como si necesitara protegerse de algo más que Gabriel. De alguna manera, no quería que él la viera vulnerable. Había sido muy cuidadosa, muy meticulosa, para que nadie, ni siquiera él, pudiera descubrir su verdadera identidad. Ahora que lo había hecho, sentía que todo podía desmoronarse. «No te imaginas lo que he tenido que hacer, Gabriel». Sus palabras salieron como un susurro, pero cargadas de una carga emocional tan pesada que casi podía cortarse en el aire. «La vida que he llevado no es algo que elegiría. Me han obligado a huir, a esconderme, a cambiar de nombre cada pocos años, siempre viviendo con el miedo constante de que alguien venga a buscarme, a destruirme». Gabriel la miraba, tratando de asimilar lo que estaba escuchando, pero no podía evitar sentir que no estaba obteniendo toda la verdad. Algo le decía que la historia de Elena era mucho más complicada de lo que ella quería admitir. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas piezas que no encajaban. «¿De quién estás huyendo, Elena? ¿Quién te quiere destruir?». La urgencia en su voz era clara. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Cada vez más se sentía atrapado en una historia que no había pedido, una historia de la que de alguna manera, sin querer, ya estaba involucrado. Su vida ya no parecía ser solo suya. Elena cerró los ojos por un segundo, como si pudiera ver el peso de su pasado destellando ante ella. Gabriel no pudo evitar notar cómo su rostro se oscureció al instante. No era miedo lo que veía en ella, era algo mucho más profundo, algo más sombrío. La verdad que él había estado buscando era más grande de lo que jamás imaginó. Hay personas, grupos, Gabriel, gente que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Elena respiró con fuerza, como si las palabras le dolieran. «El dinero que encontraste en la maleta no es mío, no es para mí. Es parte de un trato, una transacción peligrosa en la que me vi involucrada sin querer. Pero no me dejarán escapar». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un trato peligroso. Personas que no se detenían ante nada. La situación ya no solo parecía un simple engaño, un juego de mentiras y secretos, sino algo mucho más grande, más macabro. Algo que involucraba a más gente, a más intereses. «¿Qué clase de trato?», Gabriel preguntó, su voz casi temblando. El miedo comenzaba a infiltrarse en su mente, pero él trataba de mantener la calma. No quería que Elena viera cuán afectado lo estaba. Elena vaciló. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era una tensión diferente, como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico para no derrumbarse frente a Gabriel. Finalmente, bajó la mirada y dejó escapar un suspiro pesado. «No te puedo contar todo, Gabriel. No puedo. No hasta que estemos completamente fuera de aquí». Su voz ahora tenía una firmeza que Gabriel no había escuchado antes. Ella estaba tomando control de la situación, algo que rara vez hacía. «Solo puedo decirte que las personas que están detrás de mí no son algo con lo que puedas tratar. Son más poderosos de lo que imaginas. No es solo dinero, es algo mucho más grande». Gabriel sintió cómo su mente comenzaba a dar vueltas. Podía ver el miedo en los ojos de Elena, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. No era la mujer fuerte que había creído conocer. No era la mujer confiable y serena con la que había compartido su vida durante estos años. No, era una mujer atrapada, huyendo por su vida, atrapada en un juego mucho más grande de lo que él jamás había entendido. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Gabriel, casi sin pensar. Su voz era un susurro, pero la desesperación en ella era inconfundible. Lo único que sabía era que no podía quedarse de brazos cruzados. Ya estaba demasiado involucrado en este asunto. Ya no podía salir de esta historia. Elena lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando su sinceridad, su capacidad para seguir adelante con lo que ella iba a proponer. Finalmente, asintió con la cabeza, su rostro mostrando una mezcla de resignación y determinación. «Tienes que irte, Gabriel.
Tienes que escapar de esta vida. Tienes que salir de este hotel y seguir tu camino. De lo contrario, todo lo que has construido, todo lo que eres, desaparecerá. Elena se acercó a él, casi como si quisiera tocar su rostro, pero se detuvo justo antes de hacerlo. Y si decides quedarte, tendrás que estar dispuesto a enfrentar todo lo que venga, lo que sea. Gabriel no sabía qué hacer. Quería huir con ella, alejarse de todo esto, dejarlo atrás, pero sabía que no podía. Algo dentro de él le decía que el destino de Elena, y ahora el suyo, estaba ya entrelazado con un futuro incierto. Elena le dio una última mirada, sus ojos oscuros reflejando una melancolía profunda, como si hubiera llegado al final de algo que nunca pudo evitar. Tienes que decidir ahora, Gabriel. Hay poco tiempo. El aire en la habitación se había espesado, y Gabriel, aún con la cabeza llena de preguntas sin respuesta, sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. No había forma de retroceder ahora. Todo lo que conocía, todo lo que había creído, estaba siendo sustituido por una nueva realidad que no comprendía. Elena, esa mujer con la que había compartido su vida durante los últimos meses, ya no era quien él pensaba que era. Pero lo más desconcertante no era solo su identidad, sino el peligro palpable que emanaba de ella. Un peligro que Gabriel estaba empezando a sentir en carne propia. La mirada de Elena había cambiado desde que le reveló su oscuro secreto. Ya no era la mujer dulce y cariñosa con la que había pasado tantas noches compartiendo planes de futuro. Ahora, su rostro estaba marcado por la preocupación, por una amenaza inminente que no podía ocultar. Gabriel lo sabía, pero aún así se sentía impotente, como si estuviera atrapado en una trama de la que no sabía cómo escapar. De repente, el sonido de su teléfono interrumpió el denso silencio que reinaba en la habitación. Gabriel, casi mecánicamente, lo sacó de su bolsillo y miró la pantalla. Un número desconocido. El corazón de Gabriel se aceleró al instante. Algo en su interior le decía que este mensaje no era una coincidencia. Era la advertencia de algo mucho más grande. Con manos temblorosas, aceptó la llamada, sin saber qué esperar al otro lado. Sabemos que estás con ella. No te metas donde no debes. La voz al otro lado de la línea era profunda, fría, casi inhumana. Gabriel no pudo evitar estremecerse. Era una voz que no le resultaba familiar, pero que tenía un tono de amenaza tan palpable que lo hizo retroceder instintivamente. Antes de que pudiera reaccionar o decir algo, la llamada se cortó. El teléfono se apagó, dejándolo solo con el eco de aquellas palabras que retumbaban en su cabeza. Sabemos que estás con ella. No te metas donde no debes. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de él? Gabriel sintió un nudo en el estómago. Ahora sabía que las cosas se habían vuelto mucho más peligrosas de lo que imaginaba. Había algo más en todo esto. No era solo un asunto de secretos, traiciones y mentiras. Ahora su vida misma estaba en riesgo. Elena, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia él, su rostro aún más pálido que antes. Ella también había escuchado la llamada. Podía ver el miedo en sus ojos, aunque trataba de disimularlo. Pero Gabriel sabía que ya no podía ocultar lo que estaba pasando. ¿Quién eran?, preguntó Gabriel, con la voz rota por la tensión. No estaba seguro de si quería saber la respuesta, pero lo necesitaba. Ya no podía ignorar la gravedad de la situación. Elena lo miró, respiró profundamente y por fin habló. Ellos son parte de un grupo muy peligroso. Su voz tembló, pero sus palabras fueron claras. No te imaginas lo que somos capaces de hacer para sobrevivir, Gabriel. ¿Y tú? Ahora, estás en medio de todo esto. Gabriel dio un paso atrás. Sentía como si el mundo estuviera cerrándose alrededor de él. Las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente empezaban a encajar, pero la imagen resultante era mucho más oscura de lo que había anticipado. Elena no solo estaba huyendo de alguien, ella estaba siendo perseguida por una organización. ¿Por qué? ¿Qué había hecho para que alguien la quisiera muerta? Y lo más importante, ¿por qué él ahora estaba siendo arrastrado a esta tormenta de caos? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué grupo es este? Gabriel trató de mantener la calma, aunque su voz sonaba quebrada. El miedo estaba comenzando a apoderarse de él, pero se obligó a seguir adelante. Necesitaba respuestas.
Necesitaba saber más. Elena, con los ojos llenos de desesperación, le respondió con una frialdad que casi le heló la sangre. Es un cartel internacional. No se trata solo de dinero o poder. Se trata de control, Gabriel. Control sobre todo lo que hacemos. Y yo soy una pieza en su juego. Se hizo una pausa mientras sus palabras se asentaban en el aire, como si el simple hecho de decirlas la hubiera agotado completamente. Me involucraron hace años, pero no fue algo que pudiera evitar. Y ahora me están buscando, porque saben que estoy aquí, con ustedes. Gabriel intentaba procesar lo que escuchaba, pero todo sonaba a algo sacado de una película de acción. No podía entender cómo Elena, la mujer con la que había soñado un futuro juntos, podía estar atrapada en algo tan oscuro, tan mortal. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo que decía era cierto. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y en este preciso instante, su vida ya no era solo suya. Ahora, todo dependía de lo que él decidiera hacer. Antes de que pudiera preguntar más, un golpe fuerte en la puerta hizo que se paralizara. Gabriel sintió cómo su corazón se detuvo por un segundo. La intensidad del momento era insoportable. Alguien estaba ahí. Sabían que estaban en la habitación. ¡Rápido!, Elena gritó mientras corría hacia él y lo tomó del brazo. «Tenemos que salir de aquí ahora». Gabriel no dudó. Tomó su chaqueta, recogió su celular y sin decir una palabra más, salió detrás de ella. La puerta del hotel que los había protegido durante todo el tiempo estaba a punto de cerrarse y no había vuelta atrás. La presión se estaba acumulando en cada rincón de la habitación. Gabriel no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. La llamada, el mensaje, la verdad que Elena acababa de revelar. Había algo profundamente retorcido en lo que él estaba viviendo ahora. Ya no se trataba solo de la mujer que había amado, ni de una simple infidelidad. Todo lo que conocía sobre su vida, sobre su seguridad, había quedado en ruinas. Y ahora, más que nunca, sentía que estaba atrapado en una red de mentiras y secretos que no podría deshacer. Elena, que hasta hacía poco se había mostrado como una figura de apoyo en su vida, ahora estaba transformada en alguien que temía, alguien que no solo necesitaba ayuda, sino que parecía estar arrastrándolo hacia una espiral de caos. Pero la incertidumbre en el rostro de ella lo decía todo. No había vuelta atrás. El teléfono de Gabriel había dejado de sonar, pero la sensación de peligro era palpable en el aire. No era solo el mensaje que había recibido lo que lo aterraba. Era el hecho de que el grupo del que Elena hablaba parecía tener más poder, más control, de lo que cualquier persona podría imaginar. Y ahora, él también era parte de esa ecuación. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Sus ojos se llenaron de una angustia que no podía ocultar, como si en ese momento estuviera tomando una decisión crucial, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Gabriel, sin poder contenerse, se acercó a ella. «¿Qué vamos a hacer, Elena?». Su voz sonaba agotada, como si ya hubiera asumido que cualquier cosa que ocurriera a partir de ahora ya no sería normal. El ritmo de su respiración aumentaba cada vez más. Había algo en su interior que le decía que ya nada sería como antes. Elena no respondió inmediatamente. Se giró lentamente hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Debemos salir de aquí, ahora mismo». Sus palabras fueron claras y decididas, como si estuviera hablando de algo que ya había planeado con antelación. «No podemos quedarnos ni un minuto más». Gabriel frunció el ceño. Lo que decía tenía sentido, pero al mismo tiempo, sentía que algo más se estaba ocultando, algo que Elena no le estaba diciendo. Sin embargo, no podía negar la urgencia en sus ojos. Si no hacían nada, las consecuencias serían peores. «¿A dónde vamos?», preguntó, el temor de lo desconocido comenzando a calar hondo en su pecho. «No sé, pero tenemos que salir de aquí antes de que lleguen». Elena tomó su mano, apretándola con firmeza, como si eso le diera fuerzas. «Tenemos que ir a un lugar seguro, donde no puedan encontrarnos». Gabriel asintió sin hablar, y sin perder tiempo, empezó a tomar sus pertenencias, lo que podía, sin saber qué más necesitaría en lo que parecía una huida sin rumbo fijo. Mientras tanto, Elena revisaba nerviosamente el reloj, como si estuviera esperando algo, o a alguien.
El sonido de una puerta golpeando contra la pared desde el pasillo rompió el silencio que había llenado la habitación. Los dos se quedaron inmóviles, el corazón de Gabriel latiendo con fuerza en su pecho. Elena dio un paso rápido hacia él, mirando con intensidad hacia la puerta. «Rápido», dijo, sus palabras llenas de desesperación. «Nos están buscando». Gabriel no necesitó más. En ese momento, el miedo lo envolvió por completo. No había tiempo para preguntas, ni para pensarlo demasiado. Sin dudarlo, siguió a Elena, quien se movió con agilidad hacia la salida trasera del hotel. El pasillo estaba oscuro, y el sonido de los pasos apresurados de ambos resonaba como una amenaza inminente. Elena tomó su mano con firmeza, guiándolo a través de los pasillos vacíos. El ruido de sus pasos parecía resonar en cada rincón de aquel edificio que ya no sentía como un refugio, sino como una prisión. No sabían si había cámaras de seguridad, ni si las puertas traseras estarían abiertas. Solo sabían que tenían que salir. Llegaron a la salida trasera, un pequeño pasillo que conectaba el hotel con un estacionamiento subterráneo. La puerta de metal se abrió con un chirrido y ambos salieron a la fría noche. El aire helado los golpeó con fuerza, como si el mundo exterior los estuviera recibiendo de la peor forma posible. Elena se detuvo por un momento y miró a su alrededor, como si estuviera evaluando la situación. Gabriel apenas pudo ver a través de la oscuridad, pero lo que sí pudo percibir fue la tensión que se cernía sobre ellos. La amenaza no solo era un concepto ahora, era una presencia tangible, algo que podía sentir en cada fibra de su ser. «Vamos». Elena no perdió un segundo más. Arrancó hacia un lado del estacionamiento, donde había un coche estacionado. Gabriel la siguió, sin poder evitar el miedo que empezaba a apoderarse de él. La rapidez de sus movimientos era escalofriante. Sabía que algo grande estaba por suceder, algo mucho más peligroso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Cuando llegaron al coche, Elena comenzó a arrancarlo sin perder tiempo, mientras Gabriel se sentaba en el asiento del copiloto, sin saber exactamente qué hacer o a dónde iban. A su alrededor, la ciudad parecía estar sumida en la quietud de la noche, pero en su interior, él sabía que algo mucho más grande y peligroso se estaba desatando. El coche comenzó a moverse rápidamente, pasando por las calles desiertas. Gabriel no decía nada. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de entender lo que estaba sucediendo para poder articular una sola palabra. Pero Elena, con una mirada fija en el camino, hablaba con una determinación que lo desconcertaba aún más. «Sabes, Gabriel, esto no tiene marcha atrás. No puedes irte ahora. Si te quedas conmigo, tendrás que aceptar todo lo que viene». Sus palabras fueron como un golpe directo a su conciencia, sin vuelta atrás. Gabriel no podía entender cómo había llegado tan lejos, cómo se había metido en esta maraña de secretos y mentiras. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía abandonar a Elena, aunque su vida ya no le perteneciera. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», Gabriel respondió, con una fuerza que ni él mismo esperaba. La salida trasera del hotel estaba tan desierta como el resto del edificio. El aire frío de la noche les golpeó la cara con fuerza cuando cruzaron la puerta y entraron en el estrecho callejón. Elena tiró de Gabriel con rapidez, sin mirar atrás, sus pasos resonando en el vacío de la oscuridad. Gabriel apenas podía seguir el ritmo, su mente a 1000 por hora, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Se sentía como si el mundo entero estuviera colapsando a su alrededor. Elena, sin embargo, no mostraba señales de desacelerar. Sabía exactamente a dónde ir. A cada paso, Gabriel sentía la presión de estar cayendo más y más en una espiral de incertidumbre. Si se detenían, si volvían atrás, sabía que sería demasiado tarde. Cada segundo que pasaban en ese callejón les acercaba más a un futuro lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Finalmente, llegaron a un estacionamiento subterráneo, un lugar desolado donde el eco de sus pasos se amplificaba, dándoles una sensación de aislamiento total. Elena se acercó a un coche negro estacionado en una esquina oscura. Sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la puerta. En el momento en que el vehículo se abrió, Gabriel se detuvo, mirando a Elena. «¿A dónde vamos?», preguntó, la ansiedad filtrándose en cada palabra.
Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No lo sé», respondió con voz suave pero firme. «Pero si sigues conmigo, tendrás que aceptar que no hay vuelta atrás». Gabriel tragó saliva. ¿Podría seguirla en este viaje sin fin? ¿Podría arriesgar su vida por alguien que había conocido en un contexto tan diferente? ¿Era este el futuro que realmente quería? El miedo y la atracción por lo desconocido chocaban en su interior. Elena arrancó el coche sin decir una palabra más. Ambos viajaron en silencio, mientras la ciudad pasaba velozmente a través de las ventanas, hasta que desaparecieron en la oscuridad de la carretera. No había rumbo claro. El destino era incierto, pero lo que sí sabía Gabriel era que su vida nunca volvería a ser la misma. El auto aceleró, perdiéndose en la inmensidad de la noche, mientras Gabriel miraba a Elena, con la única pregunta que quedaba flotando en el aire. ¿Realmente conocía a la mujer que tenía a su lado? A medida que las piezas del rompecabezas caen en su lugar, la pregunta permanece: ¿hasta dónde llegarías para salvarte o para salvar a alguien que amas? La vida de Gabriel cambió para siempre, pero ¿cómo podría él seguir adelante después de todo lo que ha descubierto? No solo se enfrenta a la revelación de una identidad oculta, sino a una amenaza mucho mayor que acecha en las sombras. Ahora, es parte de una historia mucho más grande, un misterio que podría terminar con su vida en cualquier momento. Pero, ¿y tú? ¿Qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Seguirías luchando por lo que crees correcto, incluso si eso significa enfrentarte a los peores temores de tu vida? La historia de Gabriel y Elena es solo el comienzo de un futuro incierto, lleno de peligros, decisiones difíciles y secretos que aún están por desvelarse. Te invitamos a reflexionar sobre lo que acabas de ver. ¿Realmente conoces a las personas que tienes cerca? ¿Te atreverías a descubrir los oscuros secretos que todos esconden? No te pierdas lo que viene a continuación. Mantente conectado y suscríbete para descubrir qué sucederá con Gabriel y Elena, y si lograrán salir con vida de este oscuro laberinto en el que se han metido.